Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una enseñanza más sobre la parábola del sembrador. Seguimos nuestro estudio en esta parábola que Jesucristo contó a sus discípulos y a sus seguidores hace muchísimos años y nos la dejó aquí esta parábola escrita porque dijo que esta era la base para aprender todo al respecto de cómo el reino de los cielos funciona. Hemos visto hasta ahorita sobre el terreno número 1 y sobre el terreno número 2 del que habla esta parábola. Y hoy vamos a comenzar aprendiendo sobre el tercer terreno. ¿Recuerdas que la parábola habla del corazón? Dice que es el corazón del hombre donde cae la semilla de Dios, esa semilla que es incorruptible y está garantizada que va a dar fruto. Tiene que dar fruto la semilla, la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Esta semilla cae en los terrenos, cae en los corazones del ser humano. Y hay terrenos donde la semilla no puede dar fruto. Y no es porque sea el problema de la semilla, sino el problema es el terreno, el corazón del ser humano. Entonces hemos estado conociendo dos tipos de terrenos hasta ahorita. Conocimos sobre el terreno duro, el de junto al camino. Aprendimos que es un terreno que es pisado, un terreno por eso es que es duro. Y cae ahí la semilla. ¿Y qué sucede cuando cae la semilla? Dice, vienen las aves del cielo y se la comen. Aprendimos que las aves del cielo representan a Satanás. Aprendimos que ese terreno es el corazón del hombre. Y aprendimos que cuando la persona no valora la palabra de Dios, no la entiende, a consecuencia, no la valora, a consecuencia pues no la entiende, no se da ni siquiera el tiempo de entenderla. Entonces es de este modo como puede venir el enemigo y robar la semilla que fue depositada en nuestro corazón. Pero también aprendimos del modo que si nos damos cuenta que en alguna área de nuestra vida, nuestro corazón, el terreno de nuestro corazón está duro, si nosotros nos damos cuenta de eso, pues aprendimos el remedio para poder darle vida a ese terreno. Y aprendimos que fue a través de la palabra de Dios. Lo vimos eso en Jeremías 23:29, donde dice que la palabra de Dios es como el martillo a la roca que pulveriza la piedra, pulveriza la roca. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en alguna área de nuestra vida tenemos el corazón duro, con la pura palabra de Dios al respecto en esa área vamos a decir, si no creemos que la sanidad es para estos días, que Dios ya nos sana, ok, esa área de nuestro corazón está dura. Y cada vez que oigamos palabra de sanidad, va a entrar a nuestro corazón, pero va a ser robada por Satanás una y otra vez. Pero a la hora que abrimos nuestro corazón y decimos, ok, voy a ver esta área, la voy a entender, ayúdame Padre a entender sobre la sanidad en este tiempo. Ayúdame a entender cómo puedo recibir sanidad o cómo puedo dar la sanidad a través de tu palabra. Con la ayuda de tu Espíritu, muéstrame. ¿Qué pasa? Ahí ya nuestro corazón está dispuesto. Entonces, conforme nosotros estudiemos palabra de sanidad, esa palabra como martillo a la piedra va a empezar a pulverizar ese terreno duro y lo va a empezar a arreglar para que pueda caer esa semilla incorruptible y empiece a dar fruto. Aprendimos en nuestro terreno número 2 que el terreno número 2 es un terreno pedregoso, un terreno que tiene muy poquita tierra.
Aprendimos que cuando ahí la semilla es depositada, inmediatamente sale una plantita, pero a la hora que viene el sol, que el sol sale y sus rayos vienen sobre la plantita, la quema y se muere la plantita, porque la plantita no tenía raíz y tampoco tenía humedad. Entonces, esto representaba a las personas que escuchan con gusto la palabra de Dios, les da emoción, pero ¿qué hacen inmediatamente? Ellas salen con el mensaje, contentos, escucharon algo que querían escuchar, algo asombroso en sus vidas, pero a la hora que viene la prueba, por falta de carácter en la persona, porque no se ha enraizado en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Esa persecución que viene a causa de la palabra que recibió, le roba esa semilla, le seca esa plantita que había salido rapidito. Aprendimos algo bien importante, que no es Dios el que trae la tribulación, no es Dios el que manda la circunstancia opuesta. Aprendimos que eso viene a causa de la palabra que recibimos. Entonces vimos que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aprendimos que la pura palabra de Dios, ella viene y prueba nuestro carácter. La palabra prueba nuestro carácter, no las circunstancias. Las circunstancias nos muestran o más bien sacan a la luz lo que en realidad hemos creído. La tribulación, la persecución, la adversidad viene y lo que hace es que saca a la luz lo que en realidad creemos. Entonces es diferente. Y toda esta adversidad viene para robar esta semilla poderosa, esta semilla que tiene el potencial de transformar vidas, tiene el potencial de resucitar muertos, tiene potencial de crear cosas que todavía no vemos. Y sabemos que el enemigo está detrás de ese robo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, como dije, nuestro terreno número 3. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer a Mateo 13:7. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 7. Dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí se está refiriendo a la semilla, ¿ok? Acuérdate, el sembrador salió a sembrar. Sembró semilla junto al camino, sembró semilla en el terreno pedregoso, y aquí está diciendo, y otra parte de esa semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 7. Mira, antes de leerte Marcos, el Evangelio según San Lucas dice lo mismo que dijo el Evangelio según San Mateo. Dice que la semilla cayó y fue ahogada. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos, capítulo 4, versículo 7. Dice así. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces aquí el Evangelio según San Marcos nos está diciendo que esta semilla cayó, pero no dio fruto. Creció la plantita, lo que sea, pero no dio fruto, porque los espinos que crecieron juntamente con esa plantita no la dejaron dar fruto. Ahora vamos a ver cuál es la explicación que Jesucristo nos da. ¿Qué tipo de terreno es este donde hay espinos? Vamos a ir a el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 22. Todo esto, acuérdate que está poniendo base
para nuestro estudio sobre el tercer terreno. Es por eso que vemos versículo tras versículo. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Eso hemos hecho desde el comienzo de nuestro estudio de la parábola del sembrador. Entonces, estoy segura que ya estás acostumbrado a ver versículo tras versículo, porque aquí es un estudio bíblico. Acuérdate que parte de la meditación es estudiar la palabra, y lo que estamos haciendo ahorita es meditando al estudiar la palabra. Y aprendimos que cuando meditamos la palabra, ¿qué está sucediendo? La empezamos a guardar en nuestro corazón. Ay, es que no te dije cuál era el remedio, ¿verdad? Del terreno número 2. Te dije el remedio para el terreno 1, que era la palabra que como martillo desbarataba la piedra, pero no te dije cuál era el remedio del terreno número 2. Simplemente te dije qué es lo que sucedía con ese terreno. Y déjame decírtelo rapidito. El remedio para tu terreno número 2 es meditar en la palabra de Dios. Si necesitamos que la palabra eche raíz para que cuando vengan las circunstancias, vengan las adversidades, no nos muevan, no nos roben la semilla poderosa. Entonces nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos beber palabra de Dios. Jesucristo es el agua, porque también esa semillita necesita humedad. Entonces Jesucristo es el agua que venimos, bebemos cuando leemos la palabra de Dios. A la vez esa agüita que estamos bebiendo está haciendo que la raíz crezca y esa planta, esa palabra se está fortaleciendo. Entonces cuando viene la adversidad, nada sucede, no nos puede robar esa semilla incorruptible que ha sido plantada. Entonces ese fue nuestro remedio para el terreno número 2. Ahora sí, venimos al terreno 3 y como dije, vamos a ver esa explicación que nos da el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 22. Y dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Escuchaste? ¿Qué tipo de terreno es este? Es el que vive afanado. Las personas que viven afanadas, engañadas por las riquezas. Esto es lo que ahoga esa palabra, esa semilla incorruptible, y no la deja dar fruto. Vamos a ver qué dice en San Marcos capítulo 4 versículo 18 y 19. Esta es, ahorita te digo qué versión es. No lo anoté aquí qué versión es, pero la vamos a buscar y la vamos a poner, ¿ok? Dice así: las semillas que son tiradas entre las hierbas son las que escuchan las buenas nuevas del reino, pero están sobrecogidos con preocupaciones por todas las cosas que ellos tienen que hacer y por todas las cosas que quieren obtener. El estrés estrangula lo que escuchan y no hay fruto. Esta parábola Jesucristo nos la contó hace como 2000 años y pareciera como que nos está describiendo a muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Está bien clara esta versión, que creo que esta versión fue en inglés y la traducí, por eso es que no puse qué traducción fue, qué versión fue, perdón. Pero dice, están sobrecogidos con preocupaciones por todas las cosas que ellos tienen que hacer. ¿Cuánta gente tú conoces? O tú sabes también si estoy hablando de ti, que estamos todos, ¿verdad que sí? Preocupados por tantas cosas que tenemos que hacer. Ahora con esta pandemia del coronavirus,
a todos nos tranquilizó. Todas las actividades terminaron y empezó uno a estar tranquilo. Pero antes de marzo del 2020, ¿cómo vivía la gente? Para un lado y para otro. Entonces estaban todos preocupados por todas las cosas que tenían que hacer y todas las cosas que querían obtener. Nos describe perfectamente este terreno, ¿verdad? Entonces dice, cuando cayó la semilla en este terreno no permitió que la palabra de Dios diera fruto. Vamos a ver qué nos dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 14. Mira lo que dice. 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estas son las que oyen, pero yéndose son ahogadas o son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice aquí, Lucas nos dice sobre riquezas, placeres de la vida y afanes. Dice, esto estorba y no pueden dar fruto. No sé si estás escuchando bien. Por muchísimo tiempo, ¿qué nos han enseñado? ¿Qué se nos ha enseñado por la religión? Se nos ha enseñado o hemos entendido que las cosas no pasan porque Dios no quiere que pasen. Si estamos orando y pidiendo algo de acuerdo a su palabra y no sucede, dicen, es porque Dios no tenía ese propósito. Es porque Dios te quiere enseñar algo. Es porque Dios tiene sus tiempos. Y todas estas son las respuestas que se han dado cuando no vemos fruto de la palabra de Dios, cuando no vemos oraciones contestadas. ¿Y qué ha sucedido con el ser humano que ha decidido confiar en Dios y creer lo que la palabra dice, pero que a la vez tiene todas estas ideas erróneas, todas estas enseñanzas erróneas en su corazón, en su pensamiento? ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos creyendo en algo, le estamos creyendo a Dios por algo y no lo vemos, se empieza a crear un rencor en nuestro corazón. Si somos sinceros, vas a estar de acuerdo conmigo de que empieza a haber un rencor en nuestro corazón, un resentimiento hacia Dios. Vamos a decir si estábamos creyendo por la sanidad o por un milagro en la vida de un ser amado o de un amigo, no sé. Y sabíamos que la voluntad de Dios era la sanidad y no la vemos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por nuestras mentes? Nuestro corazón se desilusiona, nuestro corazón se molesta con Dios. Porque decimos, Dios, Él es todopoderoso y Él pudo hacerlo. Si Él quería, Él podía mover simplemente un dedito y podía hacer que mi ser amado hubiera recibido ese milagro y ahorita estuviera aquí con nosotros. Eso es lo que pensamos, no lo decimos. O quizás a veces sí lo decimos. Pero la respuesta que se nos da o la respuesta que nosotros mismos nos damos con nuestro intelecto es, bueno, Dios tiene sus tiempos, bueno, no era la voluntad de Dios, bueno, Dios tenía otro propósito. Mi propósito era que mi ser amado viviera, pero el propósito de Dios no era ese. ¿Verdad que sí lo hemos dicho? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos escuchado? ¿Qué tal con provisión? Que estamos esperando en provisión de parte de Dios. Y estamos nosotros yendo a la iglesia y estamos creyendo y estamos esperando en esa provisión.
Pero ¿qué sucede cuando no la vemos y algo pasa? Nos sacan de la casa o perdemos pertenencias o no podemos de repente hasta comprar mandado, no podemos mantenernos. Nuestro corazón se empieza a resentir y decimos, ¿qué está pasando? ¿Que no soy tu hijo? ¿Que no soy tu hija? ¿Que no ves cómo estoy sufriendo? ¿Por qué no atiendes a mi oración? Y nos enojamos con Dios. Y algunos lo expresan y otros no lo expresan. Algunos se apartan de la iglesia, otros no se apartan de la iglesia y siguen en la iglesia, pero siguen molestos con Dios. Hay un rencor que queda en nuestro corazón, falta de perdón hacia Dios. Qué impactante, ¿verdad? Que guardemos un rencor hacia Dios. Y todo es por la ignorancia en la que hemos vivido, porque no hemos aprendido cómo el reino de los cielos funciona. Pero gracias a Dios que esta parábola nos está dando luz, nos está enseñando, nos está dando entendimiento, nos está dando conocimiento y nos está mostrando el por qué. A mí me gusta mucho saber el por qué. Y estoy segura que a ti también te gusta saber el por qué. Porque muchas veces hemos preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no sucedió? No, que eres un padre bueno, no parece, nos hace sufrir. Y el engaño del enemigo, sí, Dios te está pasando por aquí porque pues Él está desarrollando carácter, Él quiere esto en tu vida, Él te está enseñando. Él tiene un propósito diferente para ti que el propósito que tiene para la persona aquella. O su voluntad es diferente para ti que la voluntad de Dios para aquella persona. Mejor, de una manera mejor dicha. Su voluntad de Dios, creemos que la voluntad de Dios cambia. Para una persona es sí, para otra persona es no. No, no es así. No es así. Y aquí en esta parábola estamos aprendiendo. Entonces estamos aprendiendo ahorita que en este terreno número 3, los afanes de la vida, las riquezas, los placeres de este mundo, ¿qué está sucediendo? Todo esto está ahogando la palabra de Dios y no le está permitiendo que dé fruto. ¡Qué impactante! Y creo yo que la mayoría de las personas que vamos a las iglesias nos podríamos identificar en este terreno. ¿Verdad que sí? Estamos ocupados con todo, aún en el ministerio, aún en las cosas de Dios, súper ocupados, creyendo que ese es Dios, creyendo que esa es nuestra relación con Dios, ocupados, 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 por todos lados. Y estamos viendo que esto está sucediendo por falta de palabra. Perdón, no es por falta de palabra, sino por todas las demás distracciones que hay en nuestras vidas y que sin darnos cuenta han tomado el primer lugar, han desbancado a Dios y a su palabra la han hecho a un lado. Seguimos escuchando en la iglesia, seguimos nosotros contentos y gloria a Dios, pero insatisfechos porque no vemos la respuesta de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y más porque sabemos cuál es su voluntad, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahora con esta enseñanza de la gracia, la justicia, que todo es nuestro, que Cristo nos ha hecho merecedores, y no poder ver eso, no poderlo ver en nuestras vidas, no sé a ti, pero a mí me llenó de frustración por muchos años. Pero bendito sea Dios, estamos aprendiendo y le doy gracias a Dios que me permite o que me ha dado más bien el privilegio. Esa está mejor dicho. Gracias a Él que me ha dado el privilegio de poder compartir contigo lo que Él me ha enseñado a mí. Aquí vamos a parar nuestro programa del día de hoy. Te espero en 2-3 días más cuando volvemos a estar juntos estudiando la palabra de Dios.
Dios nos bendice y hasta la próxima.